Bueno, entonces fíjense cómo él va construyendo, digamos. Entonces, eso es, digamos, este tipo de oraciones le permite a Danto, bueno, introducir toda una serie de cuestiones sobre la cuestión de la causalidad, sobre la cuestión de la falsación, que no me voy a meter ahí adentro porque están en el texto y me parecen que están explicados. Pero por otro lado, él lo que dice es que una de las características, digamos, de la oración narrativa es que le permite llegar a concluir, son las que permiten construir estructuras temporales. ¿Qué son las estructuras temporales? ¿No? Que son como acontecimientos discontinuos, va a decir él. Es decir, por ejemplo, dice, yo me puedo referir de una manera a un tipo de acción que todavía digamos, que todavía está en desarrollo, por lo cual las afirmaciones de esas acciones construyen sentidos de temporalidad, que se extienden más allá de la conclusión de esos acontecimientos. Por ejemplo, la idea de la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa es un tipo, digamos, de estructura temporal, ¿no? Que, digamos, da cuenta de un acontecimiento discontinuo que entran en la descripción de las estructuras temporales y depende de criterios de relevancia. Él no termina de establecer cuáles son esos criterios de relevancia, pero básicamente lo que está abriendo la posibilidad ahí sí de una dimensión política o si se quiere ética o ideológica sobre la cual yo construyo el sentido del pasado, aunque él no lo establece. Dice, el hecho de que haya criterios compartidos implica que no habrá diferencias sobre los hechos a incluir en el verbo proyecto. O sea, ¿qué hechos a incluir, por ejemplo, en el concepto de estructura Revolución Francesa? Pero por el contrario, de haber criterios de relevancia disímiles, habrá selección disímile de acontecimientos y diferencias de estructuras temporales. En suma, habrá diferentes formas de organizar el pasado. El pasado puede permanecer inalterado, aunque no nuestra forma de organizarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo organizar digamos, la estructura temporal Revolución Francesa, me puedo referir solamente a la toma de la Bastilla o me puedo referir desde el 4 de julio de 1789 hasta la caída de Napoleón Bonaparte. O sea, va a depender de qué criterio de relevancia yo pongo en juego y ahí se abre, digamos, el juego a la práctica discursiva de los historiadores y a la práctica disciplinar de los historiadores que van construyendo consenso acerca de esos criterios de relevancia. ¿No? Nuestros criterios para identificar, digamos, eso es lo que él va a decir, o sea, decir, es lo que no va a decir, no va a referirse a los criterios propiamente dichos, sino a la forma que estos criterios asumen como estructuras temporales en esta descripción de acontecimientos. ¿Está? Y por último, él va a decir una cosa que va a decir, un acontecimiento es heterónomo a la forma de organizarlo en una estructura temporal. Por lo cual hay una indeterminada cantidad de estructuras temporales en las que ese acontecimiento puede estar organizado. Es decir, ahí abre, o sea, por medio, fíjense cómo primero plantea los atributos de la oración narrativa, cómo las oraciones narrativas se relacionan con las estructuras temporales, de las cuales son componentes, pero ¿para qué? Para terminar dando una explicación discursiva, o si se quiere, a nivel de los enunciados, de cómo se construye el sentido del pasado. ¿Me entiende? O sea, acá hay una especie, digamos, un giro lingüístico, no en el sentido de que lo va a ver después en Barthes o en el sentido de que lo va a ver en Hayden White, pero sí hay un giro lingüístico que plantea una ruptura en relación a esta discusión del sentido. O sea, el problema del sentido está presente acá, pero se construye discursivamente. ¿Y cuáles son los componentes de esa construcción discursiva de sentido? Son, por un lado, las formas son las oraciones narrativas y las estructuras temporales, pero los criterios son criterios que tienen que ver con prácticas disciplinares, al cual Danto no le importan. Porque no le importan. Y de hecho es muy interesante que Danto, después de escribir este texto sobre historia, no volvió a escribir sobre historia y se dedicó hacia la estética. Por lo cual es muy interesante. Habría que pensar, leer la obra que él escribió sobre arte, sobre estética, sobre filosofía del arte, para tratar de pensar acerca de si en última instancia
este giro tiene que ver con que los criterios son estéticos, pero no me quiero aventurar en algo que no sé, pero es una pregunta pertinente para pensar la obra de Danto. ¿Está? Hasta acá más o menos la discusión. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien pudo leer Danto? ¿Ayudó a la lectura? A ver, acá hay unos comentarios. Escucho entrecortado. Cuidado con la República, puso Gastón, uno que está estudiando historia francesa. Es un ejemplo cualquiera. Gastón, ¿querés comentar algo? No me gusta la mancha esa que la tengo que poner. Se me pinchó un caño en el techo, se me mojó la pared, se me quedó una mancha, me tenía. Compré la pintura, pero todavía me ganó la vagancia. Bueno, voy a cortar acá. Va a quedar un videito cortito, pero así,